Ahora, ¿ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Déjenme cambiar un poco estas cosas de las personas. Ok, primero que nada, buenas tardes a todos. Encantado de participar en este evento del Student Chapter. Qué bueno que lo hacen y qué bueno que se motivan los estudiantes a hacer estas cosas. Así que encantado de ayudarles y participar y contarles lo que hacemos en el laboratorio. Y gracias por la presentación. ¿Sí? Muchos de quizás los oyentes, estudiantes o colegas académicos me conocen por mi trabajo en biofísica de canales y estos últimos años he estado trabajando en otro tipo de biofísica, estoy tratando de llevar herramientas biofísicas al estudio de las células y lo que me parecía un poquito obvio, la verdad, y simple, la verdad se me ha complicado bastante y les quiero contar cómo hemos ido solucionando los problemas, ¿ok? Yo creo que también es útil para todos. Eh, entonces, empecemos como con la idea que tengo yo de una célula, ¿sí? Yo soy bioquímico de formación y para mí la célula es una función de transferencia, es una colección de reacciones químicas súper ordenadas que están dentro de la célula, ¿sí? Y esas reacciones químicas se interrelacionan, la célula compartimentaliza sus ambientes y algunas ocurren dentro de organelos, otras ocurren en el citoplasma, y lo importante de la célula es que controla su ambiente interior para que reacciones químicas que no son posibles que ocurran fuera, ocurran dentro, ¿sí? La célula entra en metabolito y sale el producto del metabolismo. Eso es todo para mí, ¿sí? Pero la simpleza de eso está estructurada en el espacio, ¿sí? Y eso no es tan fácil de analizar. Y, y en lo que estoy enfocado es que una célula, para ser coherente, es decir, para que una farmacología de un antiinflamatorio funcione, la célula tiene que tener receptores para eso y cada una de las células tiene que codificar esa señal en el tiempo y espacio dentro de ella para reaccionar de forma coherente, para que el antiinflamatorio funcione, ¿sí? Y entonces diferentes señales de entrada, ¿sí? Diferentes señales de señalizadores intracelulares que en el tiempo van cambiando, ¿sí? Van a dar diferentes outputs. Entonces, la combinación de diferentes cascadas de señalización, de diferentes eventos de señalización celular, ¿sí? Van a dar diferentes salidas, ¿sí? Como respuestas celulares de comportamiento. Es decir, cómo la célula entiende su contexto y cómo lo computa en tiempo real es uno de los problemas que a mí y a otros nos interesan, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este es el trabajo de Edward Boyden en MIT, este es un trabajo reciente. A él se le ocurrió, por ejemplo, utilizar péptidos autoagregantes para ponerlos acoplados a diferentes detectores ópticos para señales celulares, AMP cíclico, calcio, IP3, etcétera, ¿sí? ¿Y qué tal si los ponemos en el citoplasma y estos cuando se expresan aleatoriamente en el citoplasma y quedan en un lugar? Entonces lo que fabricó son una serie de islas que están todas mezcladas, ¿sí? Pero que permiten rescatar espacialmente señales de señalizadores intracelulares y uno entonces podría empezar a correlacionar en el espacio cómo esa señalización está ocurriendo en el tiempo, ¿sí? Mi aproximación empezó hace algunos años, esto es desde el punto de vista más práctico, dentro de lo aburrido que se torna la docencia repetitiva, porque a mí me toca por los últimos 15 años enseñar a los estudiantes cómo se establece un potencial de reposo, ¿sí? Y al término de todos estos años uno repite y repite en todos los cursos que al final le tomé cariño al potencial de reposo. Entonces me di cuenta, bueno, que todas las cosas que tienen membranas semipermeables tienen potenciales de reposo. Y los potenciales de reposo no necesariamente los cambios en potenciales de reposo no solamente son útiles porque me lleven a cambios a la aparición de los potenciales de acción, sino que son útiles en sí mismos porque regulan el transporte y un montón de otras funciones. Bueno, todas las membranas intracelulares, ¿sí? También tienen un potencial de reposo. Y los organelos están distribuidos alrededor de todas las células y están muy acoplados al signaling celular y al metabolismo celular, y entonces lo podríamos entender como un nodo integrador de señales, ¿sí? Y al tener canales de iones, ¿sí? Y transportadores, son nodos detectores de señales e integradores y su integración metabólica se ve reflejada en cambios del potencial de reposo de cada una de esas unidades individuales, ¿sí? Entonces veamos si esta locura de que eso cambia es real, ¿sí? O si es que tienen potenciales de reposo que uno podría medir
de forma absoluta, ¿sí? Entonces esta historia va por dos lados cortitos, yo sé que el tiempo es corto, ¿sí? Por un lado vamos a registrar, voy a mostrarles cómo registramos nosotros el potencial de reposo y por otro cómo estamos viendo los nodos, ¿sí? Celulares. Hay varios métodos para visualizar de forma óptica el potencial de reposo, ¿sí? La mayoría usadas en neurociencia para ver la actividad del sistema nervioso o para ver la funcionalidad del músculo. Todos han sido de algún u otro modo trasladados al ambiente intracelular en los últimos años, ¿sí? Hay señalizadores químicos, señalizadores de dos componentes que todos están basados en un fenómeno de transferencia de electrones o de transferencia de energía, ¿sí? Nosotros estamos utilizando un fenómeno de transferencia de energía de dos componentes y le llamamos sistema híbrido. Esto fue desarrollado por Roger Chen a fin de los 90 y adaptado por Barón Chanda y el Pancho de Zanilla durante al principio de los 2000. La idea es que uno tiene un reportero fluorescente a un lado de la membrana y uno ocupa una pequeña molécula como dipicrilamina, que en biofísica se ha usado por décadas, ¿sí? Que es un anión hidrófobo. Entonces este anión hidrófobo se particiona en la membrana y como tiene carga negativa, se particiona y se subdivide en la membrana y cuando está más asociado o más concentrado en el lado positivo de la membrana, ¿sí? Se concentra en el lado positivo de la membrana y cuando eso hace que esté más cerca de un detector fluorescente, lo apaga, ¿sí? Por un fenómeno de transferencia de energía. Lo estamos utilizando porque, si ven acá, esta es la escala de estimulación, que cada vez es más rápida, ¿sí? Y esta es la escala de respuesta del potencial de membrana. Entonces, esto viaja muy rápido a través del dieléctrico de la membrana y es capaz de transformar el cambio de polaridad de la membrana en un cambio óptico en pocos milisegundos, que son cosas que a nosotros nos gustaría rescatar. Esto lo hicieron originalmente con una proteína fluorescente verde con una farnesilación, entonces se va a la membrana plasmática, y el dipiclamina utilizado en el medio, que es lo mismo que hacemos nosotros hoy día. Pero ¿cómo lo trasladamos a los organelos? Bueno, lo trasladamos con una maquinaria genética donde tenemos anclas de membrana, cada una particular para un organelo. Los biólogos celulares se han dedicado a tener marcadores organelares muy definidos. Entonces nosotros estamos utilizando LAMP1 para el lisosoma, C61B para el retículo endoplásmico, manosidasa 2 para la mitocondria, o sea, para el Golgi, COX4 para la membrana interna de la mitocondria, etcétera, ¿sí? Esas herramientas las transfectamos o fabricamos líneas estables, luego inducimos su expresión, incubamos con la dipicrilamina, ¿sí? Este quencher, ¿sí? Y luego hacemos imaging en diferentes formas. Tenemos imaging todo basado en iluminación láser, que es un poco más limpia, pero tenemos epifluorescencia en 2D más tiempo, tenemos confocal, spinning disk por lo general, 2D más tiempo, y también tenemos microscopía confocales de Iriscan para darle un poco más de resolución espacial y temporal, un poco más también de relación señal-ruido, etc. Y luego, que es lo que nos ha tomado más tiempo, porque montar esto nos tardó un par de años, pero la verdad es que analizar la data que voy a mostrar al final es un poco más complicado. Entonces tenemos este potencial queremos calcular el potencial de membrana y para eso desconocemos nuestro punto de origen, así que hiciéramos un punto de origen común. ¿Qué es lo que se nos ocurrió? Tener nuestras marcas, por ejemplo, lisosomales. Tenemos aquí LAMP1 esquematizado en un lisosoma y nosotros deberíamos tener un potencial de membrana de reposo del lisosoma, que nosotros desconocemos absolutamente, ¿sí? Ahora, si nosotros rompemos la membrana con un detergente, ¿sí? Con digitonina, lo que va a suceder es que primero se va a romper la membrana plasmática y luego se va a empezar a romper la membrana del lisosoma, ¿sí? Ah, Cuando se comience a romper la membrana del lisosoma, yo voy a recién llegar a un punto conocido. El potencial de reposo de ese lugar es cero, ¿sí? El potencial de membrana es cero porque estoy colapsando toda la separación de cargas, entonces ya no tengo ninguna polaridad establecida, ¿sí? Entonces, si tengo cero como punto final y yo quiero saber el principio, lo que debería hacer es restarlo, ¿sí? Esto es una pequeña película para que ustedes puedan ver. Esto es epifluorescencia de la más rudimentaria que hemos hecho en el laboratorio, para que puedan ver que incluso en las peores condiciones de imaging uno es capaz de identificar
organelos unitarios. Esta una sola célula y estas cosas más oscuras que se van prendiendo son lisosomas que van transitando desde su potencial de reposo hasta cero. Luego, ese experimento, aquí estoy en el potencial de reposo, la digitonina hace su trabajo y entonces tenemos un potencial final cero y la diferencia de potencial me va a llevar al potencial desconocido que yo no tengo. Luego eso lo interpolamos en una curva de calibrado que no me voy a detener en explicar ahora por el tiempo, pero tenemos una curva de calibración para eso basada en los potenciales de Nernst. Hicimos un electrodo potasio para eso. Y entonces, a través de este método, pudimos calcular para diferentes tipos celulares, eh, pudimos calcular para diferentes tipos celulares, ahí, para diferentes tipos celulares, el potencial de reposo del lisosoma, del Golgi y del retículo endoplásmico, ¿sí? Siempre considerando el citoplasma como una referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, no, el lumen como una referencia. Entonces, en este caso, el lumen del lisosoma es positivo, la parte citoplasmática del lisosoma es negativa, ¿sí? Entonces, igual que la membrana plasmática, su parte citoplasmática es negativa, ¿sí? ¿Para qué hicimos eso? Es poco intuitivo, porque en realidad la carga positiva se acumula dentro del lisosoma y entonces sería bueno, así lo presentamos inicialmente, como voltajes positivos, pero es muy difícil después compatibilizar con las conductancias de los canales y transportadores que casi todos están descritos en la membrana plasmática. Así que hay que transferir las ecuaciones y de permeabilidad y es un desastre. Así que es mucho más fácil hacerlo para nosotros de esta forma, ¿sí? Entonces podemos ver que hay una cierta consistencia y los lisosomas tienen potenciales negativos, ¿sí? El Golgi también, y el retículo es inverso y tiene potenciales positivos, ¿sí? Esos son sus potenciales de reposo y lo hemos hecho para la mitocondria, para el lisosoma, para los endosomas, para el Golgi, para el retículo endoplásmico, etcétera. Ahora, ¿cómo estas cosas podrían funcionar en una célula viva ahora? Porque esta célula le eché detergente, al minuto que le eché detergente se rompió la membrana plasmática, la tengo intacta, las cosas no se mueven, nos facilitaba bastante el estudio, ¿sí? Pero la célula dinámica, ¿sí? El lisosoma en particular está asociado a un montón de otros compartimentos intracelulares a través de cascadas de signaling y a través de las mismas vías de secreción, ¿sí? Tenemos este signaling y esta actividad lisosomal acoplada a diferentes funciones celulares y sabemos que además el lisosoma se relaciona físicamente con al menos el retículo y la mitocondria a través de sitios de contacto organelar para los cuales algunas de las moléculas que establecen estos contactos son canales o transportadores. Es decir, de forma mecánica yo también podría, alterando su microambiente, yo podría activarlos, ¿ok? Causando algún tipo de convergencia en cambios de voltaje que yo podría correlacionar, o nosotros podríamos correlacionar. Sabemos que funcionalmente, de algún modo, se ha sugerido durante los últimos años que hay una transferencia de calcio del lisosoma al retículo, o del retículo al lisosoma, ¿sí? Y entonces estas cosas, estos intercambios de calcio, podrían afectar de algún modo el voltaje de reposo del lisosoma, porque el lisosoma provee de transportadores y facilitativos y transporte exchangers de calcio, y entonces el calcio intracelular que está cambiando alrededor en la vecindad inmediata del lisosoma, podría cambiar su potencial de reposo. Lo mismo sucede con el retículo endoplásmico. Entonces, cambios de voltaje harían sentido para una interacción funcional de intercambio de iones localizado en los organelos. Solamente como anécdota, nosotros tenemos un modelo matemático que hicimos junto con Pato Borio del CINB, amigo de largo tiempo, ¿sí? Hay un GitHub, si alguien quiere, el modelo está disponible. O sea, hay un código QR, está disponible en GitHub el modelo, ¿sí? En él están escritas todas las ecuaciones diferenciales para los diferentes sistemas de transporte que están en el lisosoma. Y es interesante porque pueden explorar cómo los potenciales de compartimentos de volúmenes pequeños en realidad no se ajustan a la ecuación del campo continuo, porque en realidad las concentraciones sí cambian en el lumen, porque la cantidad de iones transportados o que fluyen, ¿sí? Sí alteran las concentraciones, cosa que a nivel celular, ¿sí? El cambio de flujo de iones, por ejemplo, en el potencial de acción, no cambia de forma significativa las concentraciones
del citoplasma. Pero en estos casos, donde el volumen es muy chiquitito, el volumen luminal es muy chiquitito, es mejor ocupar la ecuación del condensador y trasladarse a un fenómeno donde en realidad las concentraciones sí podrían cambiar. ¿Sí? Por eso ha sido difícil para la gente modelar los potenciales de reposo de los lisosomas y nuestro modelo se ajusta bastante. Tenemos métodos de conservar la osmolaridad ¿sí? Y el volumen del compartimento. Así que si alguien necesita algo como eso, está disponible. Empezamos a hacer imagenología, esto es AV-scan, microscopy, alta resolución, esto es una célula, cada uno de esos puntitos es un lisosoma, ¿sí? Y en esto vemos acá vemos que los lisosomas están marcados con LAMP y el retículo aquí en rojo está marcado con un halo tag al cual le ponemos un fluoróforo, ¿sí? De color rojo, ¿sí? Aquí vemos un INSET para que vean el detalle en el que podemos ver el retículo y el lisosoma y que lo podemos separar muy bien en el espacio de espectro. Uh, Nosotros compartimentalizamos la data, segmentamos retículos de los lisosomas individuales, los cuales se están moviendo en el espacio, y entonces esos objetos luego les calculamos la diferencia fraccional en fluorescencia. Hasta ahí estábamos súper felices porque los lisosomas son fáciles de seguir. Sin embargo, hay un problema intrínseco con el retículo. La red reticular se mueve durante el tiempo, porque la célula está viva y porque su retículo se reacondiciona, ¿sí? Entonces, eliminar o compensar el problema de la red móvil es muy complicado. Esta red móvil, ¿sí? Para calcular diferencias fraccionales, primero voy a tener pedazos vacíos donde va a aparecer un pedazo de retículo que yo voy a interpretar como un cambio de fluorescencia, que yo voy a asumir que es de voltaje, pero en realidad no cambió nada, es solamente un espacio vacío donde después había algo. Nos hemos gastado harto tiempo, ¿sí? En poder separar las señales del lisosoma, traqueándolas en el espacio, ¿sí? Y las del retículo también, traqueándolas en el tiempo y compensando estos cambios, ¿sí? Y al final lo que tenemos son películas de máscara, de lisosomas moviéndose, y de retículos que están en diferentes situaciones. Entonces ahora sí podemos construir películas de retículo móvil donde confiamos en que los cambios de color aquí mostrados en una escala térmica corresponden a cambios de voltaje. Y todas estas cosas las podemos combinar en películas donde la célula viva tiene aquí lisosomas en una escala térmica y el retículo en una escala de voltaje en gris. Entonces ahora podemos correlacionar en el espacio, o al menos ver en el espacio, que esos cambios pueden coincidir. Y en eso nos estamos gastando el tiempo ahora. Estos son, por ejemplo, los cambios de posición de los lisosomas sobre una red de retículo, ¿sí? Y estos son los cambios en la misma red de retículos, los cambios de voltaje asociados al movimiento de los lisosomas, donde uno puede ver que hay zonas donde hay lisosomas que se mantienen despolarizadas o hiperpolarizadas o cambian de voltaje de acuerdo a cómo los lisosomas se están moviendo. Entonces, ahora, ¿qué es moverse y qué es cambiar? Nosotros hemos definido, ¿sí? Que vamos a cambiar, vamos a definir que si la data se mueve ciertas desviaciones estándar sobre la media de una gaussiana, ¿sí? Vamos a encontrar señales positivas. Esto es la data macroscópica, donde no vemos ninguna diferencia cuando hay cafeína, vemos una diferencia de intensidad que no es mucha. Sin embargo, cuando vamos al dato in singulo, ¿sí? Vemos que esta señal luego de cafeína se desplaza y entonces esta es una señal real que podemos identificar si ponemos los intervalos de confianza alrededor de la línea de tiempo. ¿Sí? Voy a tratar de terminar rápido porque creo que quedan un minuto. ¿Sí? Ah, Ahora podemos ver cambios locales, aquí hiperpolarizaciones en rojo, despolarizaciones en azul en el retículo, ¿sí? Y entonces lo que estamos haciendo es calcular vecindades alrededor de esos hotspots de cambio de voltaje del retículo, ¿sí? Para ver si esas vecindades contienen lisosomas, ¿sí? Aquí tengo lisosoma y retículo, para ver si hay cambios coordinados o algún compartimento responde, si esto es el retículo, esto es el lisosoma, tengo una activación farmacológica del lisosoma con rapamicina, que es un activador de mTOR, no me voy a detener aquí en explicarles por qué esto lo hace, pero no soy yo el que describió esto, hace rato que sabemos que mTOR activa un canal del lisosomal que hace que se despolarice el lisosoma, ¿sí? ¿Sí? Y eso al parecer no está asociado con el retículo, ¿sí? En este par de puntos, que es un lugar muy preciso, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ver si estas correlaciones se mantienen o cambian en el tiempo,
¿sí? De acuerdo a la posición relativa que tiene cada uno de los lisosomas, si está perinuclear, si está central, si está cerca de la membrana plasmática, a ver cuándo las hiperpolarizaciones y las despolarizaciones están coordinadas. Y si es que hay alguna preferencia celular para tenerlas, así podemos tener alguna idea de coordinación celular que esté asociada a un estímulo específico para poder tratar de construir ciertos enagramas donde nosotros podamos entender cómo la célula está computando, al menos en el área, ¿sí? De la célula donde se está computando la señal externa. ¿Sí? Entonces, como resumen, podríamos decir que nuestra técnica, que le llamamos HVOS organelar, ¿sí? Hybrid Voltage Sensors organelares, ¿sí? Permiten el registro de procesos que ocurren en la escala de milisegundos. Podemos tener registros de diferentes compartimentos que están diferenciados en el espacio, sé exactamente lo que están ocurriendo. Permiten tener data sincrónica de estos diferentes compartimentos, minimiza, porque no les dije, pero este DPA no es fluorescente, entonces, y compone una pareja FRET, entonces permite que yo tenga más canales de color disponibles para poder ver esos cambios de fluorescencia, o sea, combinar más compartimentos, podemos combinar hasta 4 compartimentos, ¿sí? Y minimiza la activación innecesaria, ¿sí? Y permite porque la señalización, la farmacología la podemos hacer dirigida al organelo, ¿sí? Y podemos testear los modelos, porque podemos hacer modelos matemáticos para las membranas intracelulares. Quisiera terminar mostrando a la gente una foto del laboratorio con la gente que realmente se la pega. Entonces acá podemos destacar a Denny, que ha hecho mucho del trabajo original, y a Ela, que diseñó la técnica y me ayudó mucho en desarrollar la técnica. ¿Sí? Hoy día Luca, Vicente y Han están tomando el control de esto. Cristian nos ayudó con el modelo matemático y Álvaro nos está ayudando a hacer todo el traslado de nuestros algoritmos en Python, porque todo esto está hecho con algoritmos que generamos o trasladamos de la literatura a script de Python para ponerlos en el servidor. Así que todos los Docker que necesitamos para que estas cosas ocurran en el servidor de cálculo, sí lo hace Álvaro en el laboratorio. Con eso termino, muchas gracias. No Bueno, les ahora escucho. la sesión de preguntas rápidamente. Sí, Karen Castillo. Hola chicos, gracias por tu charla muy bonita. Escucho muy poquito, a ver, deja subir el volumen acá. Creo que Ahí escucho más, parece, ¿ya? ¿Escuchas mejor ahora? Sí, Ya. Muchas gracias por tu presentación. Si entendí bien, la idea original parte por conocer cuál es el potencial de reposo de los organelos intracelulares. Y de alguna sí. manera eso debería relacionarse con el potencial de reposo que uno mide en la célula completa, ¿no? Ahí ustedes han podido ver una relación entre eso o cómo la dinámica de esos cambios en el potencial de reposo de los organismos celulares se refleja en el potencial de membrana celular. Me han hecho varias veces esa pregunta y todavía no entiendo cuál es la lógica. Yo entiendo que si uno hace un modelo va a quedar en serie, ¿sí? Pero lo que sucede es que no están físicamente conectados y están interconectados a través de una solución intracelular. Y la solución intracelular del citoplasma la deberíamos suponer clampeada. Entonces yo no esperaría que estuviese en serie el modelo. Hay un retardo significativo entre lo que hay en la membrana plasmática y lo que sucede en el organelo individual, porque lo que estamos mostrando acá o lo que estamos nosotros persiguiendo es organelo individual en área individual. Entonces no estoy tan seguro de que uno vea un estricto acoplamiento entre los cambios de potencial de membrana plasmática con lo que hay adentro de la célula. ¿Se entendió? Sí. una última pregunta. Sí, profe Alan Nelly. Hola, Sebastián. Oye, Hola, Alan. dijiste que las concentraciones del número cambiaban, pues son muy chicos los compartimentos. Súper chico. Entonces, al final no me quedó claro si pudiste reproducir los voltajes, o sea, las ecuaciones que ustedes desarrollaron al paso para este cambio de voltaje en la combinación de Ah, abre canales, no las pudieron aplicar a los podemos organismos. replicar, podemos replicar en el modelo si tenemos,
el modelo es bastante más complejo que solo un modelo de ecuaciones diferenciales, tiene todo un algoritmo genético para poder diferenciar, identificar concentraciones iniciales, el modelo tiene muchos parámetros y las condiciones iniciales, a ti te encantan los modelos, así que sabes que las concentraciones, o sea, los parámetros iniciales al final van a determinar el resultado. Entonces, para hacerlo, generamos una búsqueda bibliográfica de todo lo que la gente había reportado. Al final el modelo converge a valores similares, ¿sí? La verdad es que podemos reproducir las despolarizaciones farmacológicas, el potencial de reposo del lisosoma, el apagamiento de la bomba de protones, el efecto del apagamiento de la bomba de protones del lisosoma y varios otros parámetros. Sí. ¿Ya? Listo, profesor. Muchas gracias por su participación. Le agradecemos de acá del capítulo. Y bueno, para darle honor al tiempo, seguimos con la siguiente presentación. Un aplauso al profesor Bauer, por favor. Muchas gracias. Me voy a quedar aquí para la próxima presentación. No sé cómo salir de acá, aquí.